La era digital nos hizo pensar que la prensa escrita estaba por desaparecer, pero esto no es así. Desde hace más de 30 años, en la ciudad de Huaraz, hay un diario que sale todos los días para beneplácito de sus lectores. De modo resiliente, diariamente está en los kioscos. Es el diario Ya. Y esta es su historia. Para conocer la historia del diario Ya, tendríamos que escuchar las voces de quienes conocieron a su fundador, Pedro Maguiña. En primer lugar, a él lo conozco como psicólogo y como profesor en la Universidad Cayetano Heredia. Y vivíamos nosotros en el edificio donde él vivía, nosotros también vivíamos allí. Posteriormente él estudia Derecho y fue también asesor en el Congreso. Conozco esos días de más intensa actividad política y como asesor también. Luego él viene a Huaraz y como fue elegido prefecto regional, entonces nos llama porque como vivíamos juntos, casi éramos como familia, ¿no? Y debido a eso es que vengo yo a Huaraz y me quedé hasta ahora, ¿no? Son más de 30 años que yo soy huaracino, pero viví en Lima. Entonces, gracias a él ya me quedé. Él emprendió un trabajo de carácter político debido a que conocía perfectamente, y de ahí es donde aparece el diario Ya en esos inicios, ¿no? de la década del 90. Lo conozco siendo muy niña. Él era un gran amigo de mi padre, fue presidente del directorio de Fondeagro, también llegó a ser prefecto de Ancash en la época más dura del Sendero Luminoso. Tenía yo 15 años cuando llegué por primera vez al diario Ya, en la cual él me invitó para ser su corresponsal, y escribí mi primer artículo que se denominó El hombre de la cueva de Guitarrero, y fue una experiencia muy bonita que tuvimos desde ese momento en adelante. Bien, conocí al doctor Pedro Maguiña en circunstancias en que él era una autoridad, era prefecto, y asumió la dirección del diario Ya. Yo me inicié como redactor en este medio de comunicación impreso en el mes de mayo del año 93. Es a partir de esa fecha en que tomé contacto con el medio que es el diario Ya, y estuvimos a cargo de muchos casos muy sonados para esa época. Recuerdo uno de ellos fue el Pistaco Gantú, ¿no? Con lo cual se dio cobertura casi diariamente en el medio de comunicación, abordando todo lo que era, digamos, este personaje siniestro, hasta que el día que fue condenado por la justicia. Con Pedro nos conocimos allá por el año 1984, cuando yo estaba laborando en una emisora que salió al aire esa época, era un boom, ¿no? Radio Ancash. Entonces él ingresó a la radio como comentarista, tenía un programa dominical. Y ahí nos conocimos con Pedro, de ahí surgió una amistad muy bonita con él. Y bueno, hasta sus últimos días, que siempre hemos estado trabajando, haciendo periodismo, porque yo desde muy chiquillo he hecho prensa, ¿no? Entonces he hecho locución, prensa. Era un hombre con mucha experiencia política, con bastante experiencia en el periodismo ancashino, conocedor de los temas políticos, sociales, culturales, económicos, y con ese bagaje cultural que manejaba Pedro Maguiña, podría tranquilamente ser asesor de cualquier personaje político en la región Ancash. Era un hombre extraordinario, era un gran padre para nuestros hijos, y como esposo nunca olvidarlo. La cálida y fraterna memoria del pueblo huaracino permite recordar con cariño el legado de Maguiña, quien con su capacidad profesional y humana sigue viviendo en la memoria de los hijos del Callejón de Huaylas. Conocía de varios aspectos, no solamente el área de psicología. Estaba al tanto de lo que ocurría, de los medios de comunicación. Era una persona que entendía perfectamente la problemática y la política en ese entonces. Él era un hombre prolijo, era un hombre sumamente culto, amplio, abogado, sociólogo, profesor, exdecano de la Universidad Cayetano Heredia de la Facultad de Psicología. Recuerdo con él cuando se dedicaba al tema político, al tema social, muy preocupado realmente por lo que sucedía en la provincia y en el país.
Esta noticia que dio vuelta al mundo, que fue el hallazgo de restos óseos el año 97, en el mes de septiembre, en la localidad de Carhuaz, el doctor Pedro Maguiña había recogido estas evidencias y lo tenía debajo de su escritorio. Algo que siempre me llamó la atención es que esos huesos permanecieron en una caja por varios días y semanas. Entonces, como que yo recordaba y decía, pero ¿por qué el doctor Pedro Maguiña tiene sus huesos en esa condición, ¿no? Pero fue parte de una investigación de personas desaparecidas y que tuvo una gran cobertura no solamente a nivel nacional, sino por agencias internacionales. Le digo esto porque estaba en el despacho del diario y me pasé casi gran parte del día respondiendo llamadas de agencias como Reuters, EFE, ANSA y todas las agencias internacionales que querían saber cómo se había, digamos, hallado estos restos óseos y qué relación tenían con las personas que habían desaparecido en la época de la violencia política. El diario ya ha sido como una segunda casa que he tenido, porque yo elaboraba en varios medios de comunicación, que eran semanarios, que eran mensuarios, ¿no? Que eran quincenarios, escribí, pero cuando ya salió al diario ya la amistad con Pedro se hizo un poco más fuerte y él nos daba esa oportunidad, o sea, era una persona muy amplia que nos daba oportunidad pues, de escribir lo que nos pareciera a nosotros, ¿no? No solamente se imprimía para el ámbito de esta provincia, sino que era un diario de circulación regional que llevaba información confidencial, fidedigna a diversas provincias de la zona de los Conchucos o Callejón de Huaylas, y al ser obviamente un diario judicial tenía bastante preponderancia, digamos, dentro de la opinión pública, ¿no? Fueron grandes, muy grandes épocas, en la que había mucha gente que le preguntaba cuál era el titular del día, y él le respondía, el titular del día ya no me acuerdo, estoy pensando en hacer el titular de mañana. Pero como bien dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Esta historia es de dos. El amor los unió y el destino hizo que fuera para siempre. Cuando esta historia de amor empezó, nadie podía jurar que duraría tantos años. Esta historia merece un capítulo aparte porque Gabriela, la esposa de Pedro, se casó bastante joven con él, en un acontecimiento que estremeció las altas esferas de la sociedad y la política en Huaraz, pues Pedro Maguiña Calderón era un personaje muy relacionado en Huaraz y también en la ciudad de Lima. La diferencia de edad hacía presagiar a propios y extraños que la relación no duraría mucho, pero ellos tenían muy claras las cosas. En los años que he tenido el privilegio de acompañar a don Pedro Maguiña Calderón, he podido ser testigo del amor inmenso que él siempre tuvo hacia su esposa, la visita, y a sus dos pequeños hijos, Pedro y Felipe. Recuerdo mucho las veces en que nos mostraba a mi padre y a mí las publicaciones que hacían sus pequeños. Para él eran lo mejor que podía existir. Tenía una visión muy clara del futuro de sus hijos. Sabía y conocía del intelecto, la capacidad, la sagacidad, y cómo no también recordar el amor de Gaby hacia don Pedro Maguiña, esa atención, esa calidad humana, esa calidad de comunicación que existía en la familia. En verdad, son pocas familias que tienen ese tipo de interacción y son modelos que realmente hoy por hoy la sociedad debería de rescatar. Bueno, es en el trayecto de la gestión pública, me comentó inclusive que tenía la amistad cercana con la señora Gaby Coy, la señora, y de ese momento tuvimos ya nosotros como trabajadores, ya percibimos que eran las personas enamoradas y después contrajeron matrimonio. Bueno, Pedro nos invitó a su matrimonio antes que él tenga el diario. Y bueno, ya Gaby yo la conocí muy chiquilla, ¿no? Gaby era una chica muy simpática, muy guapetona, que
que bueno, él llegó al altar con Pedro y le cuento de que cuando nosotros la vimos con varios colegas nos parecía tan chiquilla, Gaby parecía pues que como si estuviera haciéndose la primera comunión, ¿no? Entonces era para nosotros algo que nos llamó curiosamente la atención porque Pedro, bueno, un poquito mayor que ella, y bueno, ese vínculo que ellos han tenido hasta el día de su muerte, yo lo vi muy bien porque entre todos los altibajos que han tenido ellos, siempre han tratado de mantener esa unión familiar, ¿no? Y sobre todo la unión también con la gente que trabajábamos en el diario, en el periódico, que éramos como una familia, y hasta el día de hoy lo compartimos eso con Gaby también. Bueno, yo lo conocí ya como una familia constituida, ¿no? A Pedro y Gaby. Evidentemente, don Pedro trataba siempre a Gaby como hija, y el amor, estima que creció en ellos, pues finalmente se tuvo una familia bastante unida. Y luego, cuando ya los conocí bastante mayores, finalmente vi a una familia consolidada, donde don Pedro dirigía el diario de circulación regional más grande en la región Ancash, y Gaby era el soporte no solamente emocional, sino también como persona que estaba al lado, ¿no?, de Pedro, consiguiendo que este diario realmente tenga relevancia en el ámbito del departamento de Ancash. Tenía 17 años cuando lo conocí a Pedro. Ya unos 6, 7 meses después me casé con Pedro. Mucha gente de la sociedad decía que mi matrimonio no iba a durar, pero en realidad nuestro amor fue tan grande que duró hasta que la muerte nos separó. Fueron transcurriendo los años y el diario ya tomaba forma. En la vida cotidiana de la pareja se combinaban los consejos editoriales, el trabajo administrativo de Gabriela y las largas jornadas de cierre de edición, matizadas siempre por un buen café y que culminaban con prolongadas charlas, donde Gabriela iba aprendiendo los secretos del más noble de los oficios. El diario ya sacaba noticias que no sacaban los otros medios. Entonces era hasta cierto sentido confiable. Esperábamos que salga una noticia y de ahí salía toda la información para los otros medios. Sí, justamente su local del diario Ya fue atacado por una bomba, se entiende de Sendero Luminoso. Esto para callarlo toda vez de que él tenía una posición bastante clara en pro de la paz de la población peruana y huaracina. Pero también recordamos que era muy frontal con las autoridades, ¿no? Recuerdo un caso anecdótico que sacó un titular contra el recientemente designado general de la entonces Cuarta Región Policial, y lejos de generar, digamos, confrontación o alguna rectificación en la información, lo que muchas veces sucedía de que estos oficiales más bien le expresaban su admiración y su atención al diario y a su director, ¿no? Recuerdo muy bien una noche cuando don Pedro Maguiña nos llamó a su oficina y nos comentó que el rector de la universidad había llamado al máximo representante de la Policía Nacional del Perú a fin de que ingresen a la universidad y tengan actos de violencia contra nosotros. Lo que él hizo fue publicar al día siguiente un titular indicando que en este caso el presidente de la República había prohibido tocar a su juventud ancashina. Una fatídica noche, Pedro empezó a sentirse mal. Ese fue el principio del final. Meses después, Gabriela y sus 2 hijos sufrían su partida. Y ella sabía que se venían tiempos difíciles. La muerte de Pedro, fundador del diario Ya, fue un golpe muy duro para su familia y en particular para su esposa. Sin embargo, siguió adelante y diariamente estuvo a disposición de sus lectores. Sí, yo personalmente pienso que habiendo creado el diario Ya, ha sido un paso importante que nadie se atrevió a darlo. Inclusive ahora ya no hay medios de comunicación de ese nivel. Y yo sí pienso de que el avance que tuvo el periodismo en Huaraz se debe a él
a ese gran paso que dio al uso de la información en un diario que primero era pequeño, pues fue más grande. Y yo considero que ha sido uno de los primeros, ha sido un avance en ese momento, que no se ha vuelto a repetir. Porque después han salido otros diarios con una información un poco así tibia, que no era como lo fue el diario Ya. Creo que él ha sido el primero que enfrentó, sobre todo al poder en el sentido de que sacaba la información sin tener un equipo que lo manejara a él, ¿no? Él ha sido muy independiente y creo que eso es más que suficiente para poder recordarlo. Creo que ha dejado una escuela respecto a la forma de hacer periodismo, no tan académico ni tan rebuscado, sino un periodismo que llegue, que conozca el espíritu del poblador, del lector guaracino, ancashino. Eso es uno de los legados. Lo otro, su espíritu confrontacional en la búsqueda de la verdad y también la forma como él presentaba la información, el detalle, el seguimiento que hacía de una nota. Nosotros hemos aprendido mucho de él, sobre todo los titulares que él hacía, lo hacía bien impactante los titulares, y toda la gente aquí muchas veces eran jocosos los titulares, y ha dejado un legado enorme. O sea, hay mucha gente que ha aprendido de él y hasta ahora yo lo recuerdo, ¿no? Como un gran maestro, como una persona de bien, no solamente como un buen profesional, sino como un excelente amigo, como un padre, como yo le decía que era Pedro para todos nosotros. Creo que el legado de Pedro Maguiña y el diario Ya ha sido trascendental, ¿no? Para la economía regional, para la visibilidad del periodismo ancashino y también para la política en general, ¿no? Pedro Maguiña y el diario Ya han trascendido en la historia de Ancash, en la historia de Huaraz, y ningún guaracino puede olvidarlo porque ya sea con sus titulares llamativos, atractivos, era la sensación del momento y ese legado creo que perdura todavía en la vista, en la opinión pública de los guaracinos ancashinos. Recuerdo que 10 días antes que fallezca mi esposo, delante de mis hijos, me dijo: aquí tienes todos los instrumentos para que puedas seguir adelante conduciendo el diario Ya, en unión de mis hijos. Y me dijo: tú puedes. Han pasado 7 años de la partida de Pedro y durante ese tiempo Gabriela fue víctima de un secuestro express, donde la amenazaron para tratar de callarla. Ni siquiera la pandemia pudo desaparecer al diario Ya. Lo que no se hacía por prensa escrita se hacía por vía digital. Pero todo bajo un liderazgo, un único liderazgo y obviamente un gran equipo que lo respaldaba. Ella había aprendido ya todo el legado periodístico para manejar el diario, que ahora dirige con dignidad y a pocos meses de culminar el año 2024 en Huaraz. Cada mañana, un ejemplar del diario Ya marca la pauta noticiosa del día.